Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. Y ya estamos en la lección número 8 que lleva como título Luz desde el santuario. Así que esta semana estudiamos el tema del santuario. Nosotros la semana pasada habíamos estudiado la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que está escrita en Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Y habíamos dicho que esa profecía, la profecía más larga que aparece allí en la Biblia, finalizaba específicamente el 22 de octubre de 1844. Y ahí es donde se produce el gran chasco, porque las personas creían que en esa fecha se cumplía la segunda venida de Jesús, cuando en realidad esa profecía apuntaba a que Jesús estaba realizando una obra en el santuario celestial. El 22 de octubre de 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y es por eso que a partir de ese momento un grupo de personas que habían creído en ese mensaje de la segunda venida de Jesús ora, pide dirección a Dios y empiezan a profundizar en este tema que habla sobre el santuario, especialmente relacionándolo a lo que el libro de Hebreos viene diciendo. Así que bueno, en esta semana vamos a estudiar varios versículos del libro de Hebreos, varios versículos del libro de Apocalipsis y también la lección de esta semana está basada en los capítulos del conflicto de los siglos, el capítulo 23 al 25 y el capítulo 29. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas dejar también tu comentario allí compartiéndome qué es lo que te pareció el estudio de esta semana, en qué te ayudó en tu vida espiritual. Me gustaría leer esos comentarios y también que puedas compartir este video allí en tus redes sociales, ¿sí? Suscríbete al canal también, ¿sí? Así que bueno, vamos entonces a comenzar el estudio de esta semana. Cuando los primeros creyentes adventistas empezaron a escudriñar la palabra de Dios, después de ese 22 de octubre de 1844, empezaron a entender el tema del santuario. Ellos en un principio habían aplicado el cumplimiento de esa fecha a la segunda venida de Jesús, pero luego se dieron cuenta que en esa misma fecha algo había ocurrido en el santuario, pero no en el santuario terrenal construido allí por Moisés en el desierto, sino en el santuario celestial, y ellos así lo entendieron a través de lo que descubrían o leían allí en el libro de Hebreos. Vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Primeramente vamos a referirnos a ese santuario terrenal, ese santuario que le fue mostrado a Moisés. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Dice así: Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Y el versículo 40 del mismo capítulo dice: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te mostró en el monte. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Para que quede claro. Es interesante lo primero que Dios dice allí en este capítulo, ¿sí? Háganme en un santuario para que yo habite entre ustedes. O sea, siempre el deseo de Dios fue y es y será estar en medio de su pueblo. ¿Sí? El santuario representaba la misma presencia de Dios y Dios quería estar en medio de su campamento. Literalmente, si uno ve cómo estaba conformado, cómo estaba distribuido, mejor dicho, el campamento del pueblo de Israel y dónde estaba ubicado el santuario, uno se da cuenta que el santuario estaba ubicado exactamente en el centro del campamento, ¿sí? Dios estaba viviendo en medio de su pueblo. Y dice que este santuario deberían ser una réplica exacta de un modelo que Dios le estaba mostrando a Moisés. Por eso este énfasis allí en el versículo 40, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te mostró en el monte.
Vamos a ir ahora al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 6. Acá Pablo, cuando habla del santuario, no está hablando de ese santuario que fue construido por medio de Moisés, sino que más bien ahora está hablando del santuario celestial. Y comienza diciendo así. Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero santuario levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que Jesús también tuviera algo que ofrecer. Si él estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo. Copia y sombra de lo que está en el cielo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Y el último versículo, el versículo 6, dice: Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Es tremendo lo que se nos dice acá en estos versículos, ¿no? Y cómo Pablo también constantemente vuelve o apoya su mensaje en lo que ya estaba descrito en el Antiguo Testamento, en ese santuario terrenal, que la idea era de que sea una copia, un modelo, una sombra de un santuario ya preexistente, que fue construido no con mano humana, sino que el mismo Dios lo levantó, ¿sí? Fue levantado por el Señor, dice allí en el versículo 2. Y qué bueno es saber que la obra de Cristo no terminó en la cruz, no terminó con la resurrección, ni tampoco terminó con su ascensión al cielo, sino que la obra de Cristo aún continúa. O sea, Él todavía hoy sigue ministrando por cada uno de nosotros en ese santuario celestial, ¿sí? Hoy en día Jesús es el que intercede por nuestros pecados, el que nos perdona, es el que está llevando a cabo el juicio, que ahora ya vamos a hablar un poquito más sobre este tema, que también está representado allí en el santuario, ¿sí? Así que hoy tenemos un Jesús que está totalmente activo y trabajando por la salvación de cada uno de nosotros. Hay una cita que quiero compartir con vos que aparece allí en el Conflicto de los Siglos en la página 469 y dice así: Cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que las profecías hasta 2300 tardes y mañanas, entonces sería purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Aquellos primeros cristianos que aceptaron el mensaje de la segunda venida de Jesús, basado en lo que Guillermo Miller había estudiado y hecho ese estudio tan preciso sobre el cumplimiento de las 2300 tardes y mañana, ellos en ese momento esperaban con ansia ver a Jesús volver por segunda vez. Y llegó la noche de ese día y Jesús no venía. Y mucha gente se decepcionó, mucha gente se frustró ante esa situación. Pero un grupo de personas continuó orando, continuó buscando luz, una explicación. Y allí se dieron cuenta que lo que había sucedido realmente esa noche del 22 de octubre de 1844 fue que Jesús continuaba su obra sacerdotal pasando del lugar santo al lugar santísimo, dando inicio a un periodo de tiempo que nosotros hoy lo conocemos como el juicio investigador. El pueblo de Israel durante muchísimos años a lo largo de su historia
presentaba ofrendas diarias en el santuario para expiación de los pecados, por gratitud, ¿sí? O sea que diariamente el sacerdote recibía las ofrendas del pueblo, ellos sacrificaban esos animales y de esa manera ofrecían esos holocaustos al Señor. Pero una vez al año sucedía algo especial, algo en donde todo el pueblo estaba expectante a lo que acontecía allí en el santuario. Ese día se llamaba el Día de la Expiación o el Yom Kippur. Era un día en donde se purificaba todo el santuario, se purificaba el pueblo también, ¿sí? Y era un día donde todo el pueblo de alguna manera confesaba sus pecados al Señor, en donde era un día de reflexión, de ayuno, de entrega hacia Dios, y todas aquellas personas que no hacían estos pasos eran de alguna forma apartados del pueblo, ¿no? Y era el único día en donde el sumo sacerdote podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. El santuario estaba conformado prácticamente por 3 lugares principales. El primero de ellos se llamaba el atrio, en donde uno encontraba el lavacro, encontraba el altar del sacrificio, ¿sí? Todo eso estaba en la parte externa del santuario, rodeado, ¿no? Con unas columnas, con telas. Entonces, eso era el lugar donde se recibían las ofrendas. Luego estaba el lugar santo, que siempre la entrada al santuario era hacia el este, o sea que uno ingresaba al santuario siempre dándole la espalda al sol, ¿sí? Y allí en el lugar santo habían 3 elementos principales. A la derecha estaba el pan, la mesa del pan de la preposición, siempre había pan allí. A la parte izquierda estaba el candelabro de 7 brazos, que siempre estaban encendidos esos candelabros. Y delante, antes de cruzar la cortina que dividía el lugar santo al lugar santísimo, estaba el altar del incienso, ¿sí? Luego, atravesando esa cortina, se encontraba el lugar santísimo, ¿sí? Y allí lo único que estaba era el arca del pacto, que tenían 3 elementos principales en su interior. 3 elementos que eran las tablas de los mandamientos, estaba allí el maná y también estaba la vara de Aarón, ¿sí? Entonces, el único momento del año en donde el sacerdote podía pasar del lugar santo al lugar santísimo era en ese día, en el día de la expiación, el día del Yom Kippur, en donde el sacerdote, el sumo sacerdote, hacía una limpieza y transfería los pecados del pueblo y los suyos propios también a uno de los animalitos que habían sido sorteados para ese momento, ¿no? Eran 2 animales los que se llevaban, 2 machos cabríos, se echaban suertes sobre ellos, uno era la ofrenda que se sacrificaba y el otro animal pasaba a llamarse Azazel, ¿no? Que era el animal al cual se transferían los pecados del pueblo a ese animal una vez que ya se había finalizado todo esta ceremonia. Lo que hacía el sumo sacerdote era transferirle los pecados a este macho cabrío y lo único que hacían era soltarlo en el desierto. Y así Azazel en el desierto moría. Y es interesante que no lo sacrificaban a Azazel como al primero, ¿sí? Sino que éste moría solo en el desierto. Ninguna mano humana le quitaba la vida. Este Azazel representaba a Satanás, ¿sí? Y representa de alguna manera lo que va a suceder al final de todos los tiempos, ¿no? Lo que hacía el sumo sacerdote le transfería los pecados y este animal iba al desierto y allí moría, ¿no? Entonces, al no ser muerto por mano humana, podríamos decir que Dios le quitaba la vida, así a través del desierto. Y es lo mismo que va a ocurrir en el último tiempo. O sea, cuando Dios elimine el pecado, lo va a hacer Dios. No hay persona
no nos corresponde a nosotros eliminar el pecado. Eso es algo que solamente lo hace Dios. Y estaba eso ya representado allí en esa ceremonia del día de la expiación. Vamos a buscar en Levítico 16, 21. Allí se dan instrucciones muy claras acerca de este momento. Y dice así, Levítico 16, 21, y vamos a leer algunos versículos más. Dice, y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquieran que haya sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de tela de lino que se puso antes de entrar en el santuario y allí los dejará. Y también quiero leerles lo que dice Levítico 16, 29. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero que vive entre ustedes. El día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Fíjense en lo importante que era ese día para el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23 en adelante. Así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificados con esos sacrificios, pero con las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Versículo 25 dice, tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Qué grande que es nuestro Señor Jesucristo, qué eficiente que fue ese sacrificio que solamente una vez tuvo que ser ofrecido. El sacrificio de Cristo alcanza y cubre todo pecado. Y qué bueno es que nosotros podamos ir entendiendo este tema del santuario con lo que aparece en el libro de Apocalipsis y relacionándolo específicamente a los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, el hecho de saber de que hoy nosotros tenemos a un sumo sacerdote tan eficaz como es nuestro Señor Jesús, creo que a todos nos da paz, tranquilidad de que Jesús está hoy ministrando a favor de cada uno de nosotros. El tema del juicio de Dios es un tema recurrente en la palabra de Dios y constantemente, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hay casos en donde Dios lleva a cabo sus juicios sobre un pueblo, sobre una nación, sobre un grupo de personas. Se me viene a la mente el caso de las plagas de Egipto, ¿no? Cómo Dios llevó a cabo sus juicios sobre esta nación que estaba totalmente negada a cumplir con la voluntad de Dios. También vemos un caso similar en la historia de Sodoma y Gomorra, donde Dios también ejecuta juicios sobre esta ciudad, ¿no? Pero la Biblia, cuando habla del juicio, no se refiere solamente a juicios que Dios ejecutó acá en la tierra en un momento específico, sino también que habla mucho sobre los juicios futuros de Dios. Por ejemplo, hay algunos versículos que yo quiero simplemente mencionar. Uno aparece en Eclesiastés 12:14, donde dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. También, allí en Apocalipsis 14:7,
el mensajero angélico dijo a Juan: ha llegado la hora de su juicio. Y generalmente cuando nosotros hablamos sobre el juicio, ya de por sí nos genera un poquito de miedo, un poquito de temor. Siempre cuando hablamos del juicio divino, del juicio de Dios, tendemos a relacionarlo a lo que sucede acá en la tierra cuando hablamos de un juicio, ¿no? A nadie nos gustaría o nos gusta pasar por un proceso judicial donde tenés que ir a una audiencia, donde llevan a cabo evidencias, pruebas y finalmente hay una sentencia. O sea, es un proceso que a nadie nos gusta ni nos gustaría vivir. Y generalmente cuando hablamos del juicio de Dios tendemos a relacionarnos con ese tipo de juicio, ¿no? Y la verdad es que no tiene nada que ver con lo que sucede acá en la tierra. O sea, el juicio de Dios es un tema que más que darnos temor debería darnos paz, ¿sí? Debería darnos tranquilidad en saber que todo lo que se hace en nuestro juicio es para que podamos nosotros ser salvos. Nosotros habíamos dicho que el fin de esa profecía de las 2300 tardes y mañana, que fue en 1844, a partir de ese momento, hasta la segunda venida de Jesús, comienza un nuevo periodo en lo que es el ministerio de Cristo a nuestro favor. Ese periodo, en el libro Apocalipsis, en el capítulo número 3, está representado con lo que se describe allí en la iglesia de Laodicea, que de paso, Laodicea significa pueblo juzgado, ¿sí? Y hace referencia a ese periodo, desde 1824 hasta la segunda venida de Jesús. Y siempre cuando se habla del juicio, generalmente al juicio uno lo ubica en algo pasado, ¿sí? Como algo que ya ocurrió, o también uno lo suele tirar hacia el futuro, como decir que es algo que va a ocurrir, el juicio. Pero cuando estudiamos claramente, ¿no?, el tema de las profecías y esta temática del juicio, llegamos a la conclusión de que el juicio de Dios es algo que se está llevando a cabo en este momento. No es algo del pasado, ni tampoco va a ser algo del futuro, sino que Dios hoy está juzgando a cada uno de nosotros en este momento. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque si Dios está juzgando en este momento la vida de cada uno, eso significa que nosotros hoy todavía tenemos oportunidad, tenemos tiempo de buscar el perdón de Dios, de buscar su dirección, de buscar su restauración en nuestra vida. O sea, estamos dentro de ese periodo que abarca lo que es la iglesia de la Odisea. Todavía nosotros estamos dentro de ese periodo de 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Ahí es donde se lleva a cabo el juicio de Dios. Entonces nosotros debemos aprovechar el tiempo que tenemos y ser conscientes que estamos en un tiempo en donde Dios aún nos está juzgando, ¿sí? Y la sentencia de este juicio está en tu decisión y en la mía. No es que Dios ya impone quiénes van a ser salvos y quiénes son los que se pierden, sino que eso depende pura y exclusivamente de nuestra decisión, a qué grupo queremos pertenecer cuando Jesús venga por segunda vez. Y ojalá que podamos nosotros poder tomar conciencia de esto y aprovechar el tiempo que Dios nos da, ¿no? Y que podamos en estos tiempos poner nuestra vida, como quien dice, en las manos del Señor y hacer todo lo que tengamos que hacer para vivir en armonía conforme a lo que Dios pretende en cada uno de nosotros. El libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 al 16, dice así: Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente.
Por eso decimos que cuando entendemos bien el tema del juicio, es un tema que debería darnos tranquilidad, debería darnos paz, seguridad en la salvación de Cristo Jesús. Allí tenemos a Jesús como centro del santuario, ¿sí? Desde el atrio hasta llegar al lugar santísimo, Jesús ocupa un lugar fundamental en todo esto. Y qué bueno es saber que tenemos un abogado, alguien que nos defiende, que es el propio Jesús, que además de ser la ofrenda, también es el sumo sacerdote, también es nuestro abogado, y es el que nos ayuda a cumplir y a vivir en obediencia a Dios. Allí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, en la visión que se le revela a Juan, él ve el trono de Dios, ve la casa de Dios, el santuario, y en medio de ella ve el arca del pacto. Si nosotros recordamos, que lo dijimos hace unos minutos atrás, dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios, ¿sí? Y hay un versículo interesante que habla sobre esto, allí en Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, el mismo Jesús, el mismo Dios es el que nos ayuda a poder hacer parte de nuestra vida la ley de Dios. La ley de Dios no me salva, ni tampoco ese es el propósito. La ley de Dios más bien me condena porque me muestra realmente mi situación. Pero la ley de Dios me lleva de alguna manera, me conduce a Cristo, porque me hace ver mi realidad, mi necesidad espiritual, mi necesidad de un Salvador. Entonces, al encontrarme yo con ese Salvador, con Jesús, Él es el que me abre los brazos, el que me recibe, el que me restaura y el que me ayuda, el que me da la fuerza diaria a través del poder del Espíritu Santo a poder en mi vida poder caminar en armonía a las leyes de Dios, ¿sí? Esto son buenas noticias. Son buenas noticias porque nos damos cuenta que no estamos nosotros solos en esto, sino que realmente Jesús está dispuesto a acompañarnos en cada momento. Y quiero finalizar leyendo una cita que aparece en el Conflicto de los Siglos, allí en el día jueves. Dice así: la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentadas ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. Yo cuando leí esta cita realmente me impresionó, ¿no? O sea, me impresionó y me impresiona la manera en la cual Dios decide resolver, de alguna manera, si se puede usar esa palabra, el problema del pecado, ¿no? Dios, a ver, es para que nosotros veamos lo serio que es el pecado. Dios podría, ante el pecado de Adán y Eva, haber volteado su mirada a otro lado y hacer como que no pasó nada, ¿no? Pero realmente el problema del pecado es un tema serio, y Dios lo ve de esa manera. O sea, era muy claro, o sea, el que pecare, ese iba a morir. Entonces, la condenación al pecado es la muerte. Entonces, Dios se encontró con esa situación, o sea, Él no puede contradecirse a sí mismo, ¿no? Entonces,
él se encontró con esta situación de que había una falta, se había abierto la puerta del pecado, su creación ya había participado del pecado. Y entonces Dios no podía voltear su mirada a otro lado, sino que tuvo que, con las más altas exigencias que así lo amerita el problema del pecado, Él tuvo que resolverlo. Y Dios hace algo increíble. Dios hace que estas dos realidades aparentemente antagónicas pudieran unirse, ¿sí? La misericordia y la justicia. Y hay un versículo que a mí me encanta, que es el Salmos 85, versículo 9 hasta el 11, si uno quiere leerlo. Dice así: muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la justicia y la paz. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. Me encanta, ¿no? Especialmente lo que dice el versículo 10, el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la justicia y la paz. Pareciera ser como que allí el salmista, ya en el capítulo 85, ya viene anunciando lo que Jesús estaba por realizar allí en la cruz del Calvario, ¿no? A través de la muerte de Jesús se encontraron la justicia y la misericordia. Y qué interesante que la obra de Jesús no termina allí, sino que todavía sigue hoy Él actuando en nuestro favor. Y creo que eso es muchos motivos para agradecer al Señor y también para reflexionar en cómo estamos nosotros espiritualmente hoy, si realmente estamos aprovechando todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Yo quiero animarte a que podamos cada día buscar de ese Dios que aún hoy sigue trabajando para nuestra salvación, ¿no? Y Dios te va a ayudar, te va a ayudar a que vos puedas también alcanzar la salvación. Tal vez vos estés luchando con algo que te está alejando del Señor, tal vez hayan en tu vida cosas por resolver, y quiero animarte a que sigas tomado de la mano del Señor. Él te va a ayudar, no te va a dejar. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para vos, para tu familia, y lo más importante de todo, que Dios quiere encontrarse con vos en el cielo. Por eso Dios está también preparando un lugar para nosotros, ¿sí? Ya están preparadas las casas, los lugares. Dios está preparando un lugar para nosotros, pero lo está preparando Él desde ese lugar santo, donde Él está ahora, ¿sí? Él hoy está ocupándose para que cada uno de nosotros podamos estar allí con Él por la eternidad. Quiero invitarte a que podamos hacer una oración y pedirle a Dios que nos bendiga, que Dios nos ayude cada día para que tomemos las mejores decisiones. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento, por este estudio que pudimos realizar. Queremos ponernos en tus manos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Danos esa sabiduría, ese discernimiento, esa decisión de hacer tu voluntad. Que no desaprovechemos, Señor, todo lo que tú has hecho y estás haciendo hoy por cada uno. Por eso queremos ponernos en tus manos, pedirte fortaleza para que cada día, Señor, tomemos la decisión de entregarnos a ti, de ponernos en tus manos, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre, gracias por escucharnos y gracias porque tú estás pendiente y dispuesto a responder cada una de las oraciones que hacemos. Es por eso que oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, nos vamos a ver la semana próxima, ya en la lección número 9. Ya nos faltan menos para terminar este trimestre, así que anda haciendo planes para conseguir la lección del trimestre que viene. Y ya a partir de este mes ya podés empezar a ahorrar y a suscribirte para la suscripción del año siguiente, del 2025. Así que habla con tu director de publicaciones, con el coordinador de publicaciones de tu iglesia y empezá a trabajar en esto, ¿sí? Así que te mando un abrazo grande, espero que te suscribas al canal, que dejes un comentario y que puedas compartir también este video allí en tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.